Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio al capítulo de dermatología. Empezaremos por la anatomía. La anatomía nos sirve para dos cosas fundamentales. Primero, entender de dónde viene la lesión. Y en segundo lugar, conocer la célula afectada. En dermatología hay una célula importante que se deteriora, se malogra, se enferma y produce una enfermedad. La piel tiene una célula oriunda, autóctona, la única que nace en la piel y se queda en la piel, que es el queratinocito. Después todas las células vienen de otro sitio. Todas las células vienen de otro sitio. Tenemos entonces, siempre cuando se describe la piel, siempre se describe desde la capa córnea hasta la grasa, nunca al revés. Entonces, ¿dónde se inicia nuestra piel? En un queratinocito. Ese queratinocito va a formar 5 capas. 5 capas. En general, 5 capas, ¿no? Y la capa que da origen a todas las capas se llama capa basal. Capa basal. Allí nace un queratinocito, este queratinocito avanza, se convierte en célula espinosa, avanza, se convierte en célula granulosa, en célula lúcida, y luego viene la célula córnea, los corneocitos. Entonces siempre van a haber 5 capas. Y dependiendo de su capa tiene un nombre. Y cada capa origina una enfermedad. No se pueden mezclar. Ejemplo, ¿dónde se alojan los virus? Capa granulosa. Capa granulosa, ahí viven. ¿Dónde vive el ácaro? Capa córnea. Si se mete a la capa espinosa, muere. Nunca el ácaro llega a la sangre, nunca. Si llega nomás a la capa espinosa, muere. Ahí muere. La capa lúcida es una capa que solamente se ve en 2 zonas principales, palmas y plantas. Y toda piel con capa lúcida es gruesa, es muy gruesa. Las palmas y plantas son muy gruesas. Entonces, en general, tenemos 3 niveles: epidermis, todo lo que va hacia afuera, ¿no es cierto? Hipodermis es la parte más profunda y en el medio queda la dermis. Toda lesión que no sangra es una lesión, es una enfermedad, entonces muy superficial, epidérmico. Si sangra ya es dérmico. Si forma nódulos ya es hipodermis. Solo los nódulos se pueden formar en hipodermis. Y por eso que los nódulos son tan profundos que se palpan. Los nódulos nunca son superficiales, son muy profundos. Lo que la gente le llama bulto, eso se llama nódulo. Y como está en la grasa, eso se llama paniculitis. Cuando el caso clínico empieza con lesiones nodulares, paniculitis. ¿Qué tipo? Con fotosensibilidad, paniculitis lúpica, se acabó. Ya sale el diagnóstico. Bueno, la piel tiene muchísimas funciones, y hoy día tenemos más de 300 inmunomarcadores inmunohistoquímicos.
Ya no es como antes que yo veía una enfermedad, un cáncer, y decía, ¿será espinocelular, vasocelular? ¿Será carcinoma de Merkel? No. Ahora tienes que hablar con inmunomarcadores. Todos tienen un sello inmunohistoquímico. Muy bien. Entonces, en esta epidermis que tenemos aquí nomás tenemos capa basal y aquí tenemos la capa córnea. Si la capa córnea tiene núcleos, ya es patológico. Así de simple, nada más. Ejemplo, psoriasis. En el Perú, 20, 25%, 15% de nuestra población tiene psoriasis. Y nuestro origen indígena no existía psoriasis. No existía psoriasis. No hay rastros de psoriasis en la historia en el Perú. Eso viene de España. Entonces, esta capa córnea tiene 20 capas, 20 corneocitos. Entonces, las células más epidérmicas se llaman corneocitos. Muy bien, seguimos bajando la capa granulosa, que vamos a ver mejor, la capa espinosa y la capa basal. La capa lúcida solo es en palmas y plantas. Solo es allí, nada más. La dermis se caracteriza porque tiene vasos propios. La epidermis nunca tiene vasos propios. Entonces, la epidermis se nutre simplemente por una difusión pasiva nada más. Y todo lo que se encuentra en la dermis tiene que ser una lesión sangrante. Todas las enfermedades de la epidermis son escamocostras, escamosas descamativas. Escamosas descamativas. En cambio, cuando hay una lesión en la dermis, tiene que ser úlcera. Porque para que sangre completamente tienes que llevarte toda la epidermis. Úlcera, entonces, ¿qué cosa es? Una lesión que afecta la dermis. Ejemplo de una úlcera, ectima. El estáfilo se mete a la dermis y forma úlceras. El estáfilo se queda solamente en la capa córnea y se llama impétigo. El impétigo nunca forma úlceras. El impétigo solamente son escamocostras amarillentas o son ampollas estafilocócicas que se inician en la capa córnea. Todo lo que sea ulcerativo, entonces es grave, es crónico, complicado. Y entonces hablamos de dermis. En la epidermis, la desgracia que tenemos es que tenemos cánceres muy frecuentes y muy malignos. Entonces aquí en la capa basal aparecen dos cánceres muy frecuentes. El más frecuente en el mundo, el carcinoma vasocelular. De ahí viene vasocelular, ¿no? Capa basal, vasocelular. Entonces aquí aparece el cáncer más frecuente en el mundo. También ahí aparece el cáncer espinocelular. Son muy frecuentes. El vasocelular nunca mata. El espinocelular siempre mata. Entonces, cuando uno espera una biopsia de un cáncer de piel, ojalá que sea vaso. Porque el vaso nunca te mata, vaso celular nunca mata y es muy frecuente. El espinocelular es bien frecuente. Muy bien. Y aparece otro cáncer más malo todavía, melanoma maligno. A pesar de que no hay melanoma benigno,
La literatura nos enseña a recordar que es uno de los cánceres más malos de la especie humana. Te mata en meses. Y hay otro cáncer que te mata en días o semanas, que se llama carcinoma de Merkel. El carcinoma de Merkel está aquí. Hay una célula que se llama Merkel. Esa se transforma por el tiempo, por la edad, por el sol y por genética y mueres más rápido. Felizmente que no es muy frecuente. Felizmente. Pero melanoma sí es frecuente. Melanoma sí es frecuente. En la dermis, entonces, todas las úlceras. Úlceras por leishmania. ¿Qué cosa es la leishmania? Un parásito. ¿Qué cosa va a comer? Sangre. El ácaro jamás va a formar úlceras. El ácaro solamente se queda en la capa córnea. Jamás. Si se mete a la sangre, muere. La leishmania, al contrario, le gusta quedarse en la dermis. Y en la dermis forma úlceras. Y finalmente, la hipodermis, todo lo que se concentre en la hipodermis se llama paniculitis. Paniculitis, ¿no? Paniculitis lúpica, paniculitis pancreática por cáncer de páncreas, paniculitis eritema nodoso, paniculitis eritema indurado de Bazán. Ahí se ocupa, ahí está, profundo, profundo. ¿Ya? Entonces, ejemplo de enfermedad epidérmica, psoriasis, escamo-costras, escamo-costras. Dermatitis seborreica, escamas, escamas, escamas. Tiña capitis, escamas, escamas, escamas. ¿Dónde viven los hongos? En la epidermis. ¿Qué cosa comen los hongos? Queratina. ¿Qué cosa come el Demodex, el ácaro? Queratina. ¿Qué come la leishmania? Sangre. ¿Dónde se inician las colagenopatías? En la dermis. Y en la hipodermis tenemos las famosas paniculitis. Donde haya pelo, estamos hablando una ubicación en la dermis, y el pelo siempre va con glándulas sebáceas, siempre. Siempre el pelo va con glándulas sebáceas. 5 capas tiene la epidermis. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5. Cada una de estas capas tiene un marcaje inmunohistoquímico, a lo que se ha llegado ahora, ¿no? Se marca ahora, ¿no? Se marca. ¿Dónde vive el herpes? Aquí, capa granulosa. ¿Dónde vive el papiloma virus? Capa granulosa. Entonces, cuando yo hago una biopsia, lo que voy a buscar es en la capa granulosa si hay virus, molusco, papiloma virus, herpes virus. Entonces, allí encuentro a los virus. Los ácaros y el Demodex están por acá. Y en la capa basal están los cánceres, Y todos ellos tienen un marcaje, para no equivocarnos. La dermis tiene una dermis muy pegada que se llama dermis papilar. Cuando digan dermis papilar, es una dermis pegada a la epidermis. Dermis reticular es una dermis profunda. Dermis profunda, ejemplo, linfomas. ¿Dónde se inician? En la piel. A veces son sistémicos. ¿Y a dónde van? A la piel. Y no van a cualquier sitio, van a la dermis reticular, ¿no? Y la zona más profunda, allí tenemos paniculitis y tenemos infecciones. La infección más común que ataca
La hipodermis, la famosa celulitis o erisipela. Entonces, aquí se forma, aquí se inicia la celulitis, por lo tanto, es una enfermedad sistémica, profunda, sintomática. No puede ser algo banal. Fiebre, escalofríos, no puede caminar. Compromete el estado general. Ese es hipodermis. El sebo que nosotros tenemos en la cara sale por el ostium folicular. Es una pregunta muy sencilla. El 95% coloca que el sebo sale por el poro. El poro es parte de la glándula sudorípara. Por el poro sale sudor. Pregunta muy sencilla, demasiado sencilla. Sin embargo, el 95% coloca que la grasa sale por el poro. La glándula sebácea no tiene poros, se llama ostium folicular. Si se obstruye la grasa en el ostium folicular, la enfermedad se llama acné. Si se obstruye el poro de la glándula sudorípara, ¿cómo se llama? Miliaria, sudamina, sarpullido, el folclor sarpullido. El término médico, miliaria, ¿no? Se obstruye porque se llena de estafilococos o estreptococos, entonces esto se llama miliaria. Miliaria superficial, miliaria profunda. Entonces, todo eso existe. Las funciones entonces son múltiples. Es un órgano que para nosotros tiene que ver con las enfermedades internas, propiamente dichas. La mayoría de enfermedades nace en la sangre y aparece en la piel, ¿no? Aparece en la sangre y se muestra en la piel. Muy bien. Entonces, el epidermis, en la mayor parte de nuestro cuerpo, la epidermis tiene 4 capas. La única célula autóctona es el queratinocito. De un queratinocito yo puedo cultivar 2 metros cuadrados de piel. 2 metros cuadrados de piel. Muy bien. El melanocito es una célula que viene de la cresta neural. Si a la 8ª semana no aparece el melanocito, la cosa es muy grave, ¿no? El melanocito es una célula protectora de los queratinocitos. ¿Cuántos queratinocitos son protegidos por un melanocito? Entre 30 y 40, 32, 38, dependiendo del libro. El mejor libro en esto es Fitzpatrick, de 6 tomos. Son 6 tomos. 6 tomos. Entonces, este melanocito viene de la cresta neural para proteger el código genético, ADN. Si nace sin melanocitos, esa persona no puede vivir. Al año ya tiene cáncer de piel. La célula de Langerhans viene de la médula ósea. Entonces, de la médula ósea, la célula de Langerhans es un linfocito y un macrófago. La célula de Langerhans, cuando hay que matar a algún agente extraño en la piel, lo mata y se convierte en macrófago.
Si no hay que matar, simplemente actúa como un presentador de antígenos. Presenta la bacteria y los linfocitos lo matan. ¿Dónde tenemos defectos de las células de Langerhans? En una enfermedad que se llama dermatitis atópica. Entonces, el alérgico siempre tiene enfermedades, porque tiene defectos en la presentación de antígenos. Y entonces siempre es enfermizo. Siempre es enfermizo. Y las células de Merkel tienen que ver con todo el sistema neuroendocrino. Las células de Merkel son importantísimas, por ejemplo, para el tacto. El que no determina qué está palpando, no tiene células de Merkel. Lo más probable. Y el cáncer de Merkel es, si la pregunta, ¿cuál de estos cánceres mata más rápido? El carcinoma de Merkel. Segundo, melanoma. Tercero, carcinoma espino. En ese orden. El vaso celular es el último. Casi no mata. Mata muy poco. Muy poco. La capa córnea no debe tener núcleos. Cuando la capa córnea tiene núcleos se llama paraqueratosis. Paraqueratosis. Recuerden que las preguntas que le hacen ustedes para el examen viene clínica con histopatología, porque se complementan. Se complementan. Entonces, si la capa córnea está normal, nunca es psoriasis. Si la capa córnea está alterada o tiene paraqueratosis, ese término, paraqueratosis, ya tiene que ver con psoriasis. Si no hay núcleos, es una piel normal. La capa granulosa solamente debe tener una o dos capas granulosas. Una hilera, una segunda hilera completita. Si tiene una capa, ya se llama ictiosis. Ya la enfermedad ya está dada. Ya. Recién nacido con una piel extremadamente seca, usted le hace una biopsia y no hay capa granulosa, eso se llama ictiosis. Ictiosis. Si tiene más de 3, 4, 5 en la capa granulosa, entonces estamos hablando de una enfermedad que se llama líquen plano. Y el líquen plano produce pápulas poligonales. Es la única enfermedad que produce pápulas poligonales. No hay otra. No hay otra que se describa así. Pápulas poligonales es solo para líquen plano. Solo para líquen plano. Y aquí van a tener en esta capa granulosa los virus más importantes, herpes y papilomavirus. Entonces, cuando se hace un Papa Nicolau, está sacando capa granulosa. Estás raspando capa granulosa. Esta célula se va descamando. Y todo lo que se descama, finalmente el Papa Nicolau lo arrastra, se hace su coloración y aparece los famosos coilocitos, sinónimo de papilomavirus, y células gigantes, sinónimo de herpes. Así de simple. Con un Papa Nicolau sabes si esa persona tiene herpes o tiene verrugas.
genitales. Los dos son graves, porque los dos se quedan para toda la vida. Nunca desaparece. En la capa espinosa, entonces tenemos una capa donde también puede estar ocupada por virus herpético, y ahí es donde vemos los cambios neoplásicos, ¿no? Entonces, cuando uno observa a este nivel células atípicas, ya está pensando en cáncer de piel. Cáncer de piel, ¿no? Felizmente que el más frecuente es el carcinoma vasocelular. No hay que asustarse. Nadie se muere por carcinoma vasocelular. Excepcionalmente se muere. Entonces aquí vienen los cambios. Si todo está correcto, ordenadito, no hay hipercromasia, no hay atipia, no hay disqueratosis maligna. Esos términos ya te está diciendo. Disqueratosis maligna te está diciendo, mira, ya hay cáncer. Poquito, pero ya hay cáncer. Disqueratosis maligna es como decir células atípicas. Presencia de células anormales en la capa de Malpighi o capa espinosa. Lo mismo. Y luego tenemos la capa basal, y eso que tiene como una corona blanca, esto se llama melanocito. Melanocito. Si no hay melanocitos, entonces vitíligo. Si no crecen los melanocitos, ese niño muere, lo más probable. O debe tener un conjunto de alteraciones más graves que vitíligo, mucho más graves que vitíligo, ¿no? O sea, no se podría vivir sin melanocitos, no se podría vivir. Y este melanocito pasa el pigmento a 30 o a 40 queratinocitos para proteger el código genético. Esa es su función. Y si aparecen 2 o 3 melanocitos juntos, eso se llama melanoma maligno. Si aparecen 2 o 3 células de Merkel, que hay que verlas con una coloración especial, con un marcador CK20, 2 o 3 células de Merkel juntas, eso se llama carcinoma de Merkel. Mire que en días nomás muere. Es una muerte muy, muy, muy rápida. Da un tumor neuroendocrino, cerebral, ¿no? Y después periférico, ¿no? Cerebral y periférico. La mayoría de nuestras células son epidérmicas y estas capas son las que más tenemos en el cuerpo. Capa basal, capa de Malpighi, capa granulosa y capa córnea. Recuerden que la única parte del cuerpo que tiene capa lúcida, palmas y plantas. Palmas y plantas. Tienen las 5 capas. No debe aparecer ningún vaso. No tiene vasos propios la epidermis. Para nada. Si usted ve un vaso sanguíneo, es porque es dermis. Si usted ve un vaso sanguíneo aquí en la epidermis, es anormalidad. Telangiectasia hereditaria congénita, ya es una anormalidad. Vasos en la epidermis, ya es algo grave también. En la dermis
tenemos una dermis papilar y una dermis reticular. La dermis tiene bastante colágeno y de ahí vienen las colagenopatías. Las colagenopatías. Lupus, esclerodermia, dermatomiositis, todo viene de aquí. Y para eso también tenemos marcadores. Marcadores para saber el órgano, la célula que está funcionando mal, ¿no? Esta capa de la dermis papilar es la que define si hay metástasis o no hay metástasis. Ejemplo, si usted tiene un melanoma, el melanoma está aquí. Si el melanoma ya invade la dermis papilar, ya hizo metástasis. Por eso que en el melanoma y en el carcinoma de Merkel, las células caen rapidísimo a la sangre. Cuando te das cuenta, en el carcinoma de Merkel ya es tarde. En el melanoma todavía tenemos meses, 2 o 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses como máximo. Si la célula cancerígena del melanoma se metió a la dermis papilar, es metástasis. Metástasis. Los marcadores de los queratinocitos, el melanocito. Entonces, el melanocito transporta pigmento melánico. ¿De acuerdo? Transporta pigmento melánico. Es fácil ver simplemente con una biopsia con HE, hematoxilina y eosina, así se ve. Células que tienen una superficie blanquecina a su alrededor. Este es melanocito y todos estos son queratinocitos. Si este melanocito, hay uno acá, 2 o 3 acá, ya hizo metástasis. Por lo tanto, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, que eso es, haga lo que haga, el paciente ya hizo metástasis. Pronóstico muy grave y muerte segura. Entonces ahí tienen la cantidad de melanocitos, los tipos de melanina. En la capa, entonces, en la capa córnea, ahí vive el ácaro. Allí viven los hongos. Ya miren cuántas cosas hay en la epidermis. Ácaros, hongos. Entonces, aquí es su hábitat. Ese es su hábitat, ¿no? En la capa espinosa, los virus. ¿Ya qué más? En la capa córnea, ¿quién vive? Las bacterias. Las bacterias. Y esas bacterias producen una enfermedad que se llama impétigo, que es muy común en los niños. En adultos, no. En adultos es celulitis. O sea, en adultos lo que sucede es que ingresa la bacteria porque usted se ha rascado mucho. Cuando usted se rasca, bota toda la capa córnea. Entonces los adultos se rascan con fuerza y la bacteria pasa directo a la sangre, pasa a la dermis. Y entonces se convierte en celulitis. En cambio, en el niño, las bacterias se quedan aquí. Y cuando está aquí, la infección se llama impétigo. Y cuando está en la sangre, se llama celulitis. Por eso que la celulitis es una enfermedad sistémica.
fiebre, escalofríos, mal estado general. Se hinchará una pierna, pero todo está malo. Esta célula de Merkel entonces tiene mucha importancia y ataca después de los 60 años, donde baja la inmunidad natural, la inmunidad normal que tenemos. Nuestra inmunidad a los 60 años baja. 70 años casi ya no tienes nada de defensas. Entonces ahí te ataca el carcinoma de Merkel y lo que es peor, las enfermedades de Merkel atacan orejas y cara. O sea, el cáncer lo estamos mirando en la cara. El cáncer de piel lo estás mirando en la cara, en la oreja. Y que se te escape y que se te muera un familiar por un cáncer de piel, sería el colmo, pues. Que se te muera por algo del hígado que no lo ves todos los días, ¿no? Hay que verlo por endoscopía, por ecografía, pero el cáncer de piel que está en la nariz y termina muerto con un linfoma, bueno, sería el colmo, pues. Sería el colmo. Sería el colmo de los colmos. Entonces, esta célula es muy importante y vive en estas áreas y tiene función táctil y neuro del sistema neurológico en general. Es una célula del sistema neuroendocrino. Entonces, tiene algo que ver. Ahora no se definen sus funciones, pero por lo menos tiene que ver en todo ese aparataje. Y finalmente táctil, pues, allí tiene una función muy importante. Cada célula entonces en la piel tiene un marcaje. Si usted hace inmunohistoquímica y encuentra CD1 positivo, ese 100 positivo, estamos hablando de melanocitos. Estamos hablando de células de Langerhans. Entonces, esa mezcla solamente se ve en las células de Langerhans. Si tiene CD1 negativo, ese 100 positivo, entonces usted sabe que eso es solo melanocito. Si tiene las dos cosas, se llama célula de Langerhans. Imagínense pequeños detalles, pero te dan exactitud. Esto no tiene falla. Los marcadores inmunohistoquímicos no tienen falla. Es y no es, y punto. ¿Y por qué no tiene que tener falla? Porque todo tumor con ese 100 positivo, bien cargado, ese es melanoma. Y lo que le tienes que decir es que se va a morir. Porque ya esto está en la dermis. Si no le dices eso, te denuncian por no decirle la verdad. Porque ahora no es cuestión de que yo diga lo que me interese a mí o lo que se me ocurra. Porque si se muere, te denuncian. Si usted dijo que iba a morir a los 6 meses, perfectamente, se murió. Estaba en lo correcto, porque usted hizo un marcador. Hay cáncer de células de Langerhans que también matan. Entonces tiene que tener CD1 positivo, CD4 positivo, S100 positivo. Ahí no puede fallar. Y eso se llama histiocitosis. Histiocitosis X. Muy mal pronóstico. La histiocitosis como cáncer puede durar meses o años, pero finalmente te mata. Y al final no eres normal nunca. El que tiene histiocitosis X nunca es normal. Siempre va a tener enfermedades. Y graves, ¿eh? Y muy graves. Entonces, todo eso me refería yo al marcaje. A este marcaje, ¿no?
Entonces, hay dos marcadores muy importantes en piel. El melan A, que te sirve para decir es malo o muy malo y es melanoma. Este es para la histiocytosis X y para el carcinoma de Merkel, la citoquina 20. Nada más, miren, nada más. Yo pido citoquina 20. Este tumor me parece que es Merkel. Citoquina negativa, no es Merkel. Citoquina 20 positiva, ese es Merkel. Señor, en días se va a morir. Vaya usted a otro país, vaya a Europa, de repente por ahí le pueden ofrecer mejores cosas. Aquí se muere usted. En días, en semanas. Esta célula presentadora de antígenos, entonces, donde más tenemos en Lima, 20-30% de atópicos, en el norte por ahí van 20%, 30%. De cada 10 personas, 3 son atópicos. Si se casan 2 atópicos, aparece un atópico más. Y entonces tenemos falla en el presentador de antígenos. Entonces, este paciente siempre está con rinitis alérgica, enfermedades bacterianas, enfermedades virales, el síndrome del hiper-IgE. Entonces, eso hace que esa persona no viva bien. Por este detalle, ¿no? No tiene células de Langerhans adecuadas. No procesan bien los antígenos, entonces se meten las bacterias, se meten los hongos, se meten los virus. Y eso lo vemos en los atópicos. 30%, probablemente hasta 40% en Lima, de atópicos en el Perú. Debajo, entonces, de la capa basal hay un espacio que se llama unión intercelular. En esta unión entre la epidermis y la dermis tenemos un espacio que tiene filamentos de queratina, desmogleínas y plaquinas. Otra vez llegamos a lo concreto. Si una persona tiene ampollas, el primer síndrome ampollar más frecuente se llama pénfigo. Y el pénfigo es por un defecto de las desmogleínas. Las desmogleínas son componentes importantes de la unión entre queratinocito y queratinocito. Entonces, la desmogleína junta los queratinocitos, los tiene bien juntitos. Cuando no hay desmogleínas, aparecen ampollas. Esas ampollas se llaman como enfermedad pénfigo en todo el cuerpo. Pénfigo. Es lo más frecuente en el mundo. Es lo más frecuente en el mundo. Si fallan las plaquinas, estamos hablando de una enfermedad que se parece al pénfigo y se llama pénfigoide. Entonces, cuando la pregunta sea, el pénfigo se origina en, ¿dónde se origina el pénfigo? En la epidermis. El pénfigoide se origina en la dermis. Entonces ya tienen bien diferenciado. Entonces van a tener un caso clínico y les van a decir, ¿sabe qué? Y la biopsia salió ampolla intraepidérmica. ¿Qué será la enfermedad? Pénfigo.
Si la ampolla está por debajo del epidermis, entonces te van a colocar ampolla subepidérmica, debajo de la epidermis. Eso se llama pemfigoide. Son dos enfermedades totalmente distintas. Totalmente distintas. Entonces, en esta unión dermoepidérmica más se dañan estas estructuras que me van a dar una enfermedad que se llama pemfigoide. Pemfigoide. Clínicamente, el pénfigo es una enfermedad de jóvenes, 30, 40, 50, a veces niños, muy pocas veces niños. En cambio, el pemfigoide es de ancianos. Miren la diferencia. Histológicamente son muy diferentes. Y en todas las enfermedades de piel siempre se habla de un signo típico, patognomónico, cuando las hay. A veces no hay. En el pénfigo sí hay, en el pemfigoide no hay. En el pénfigo se llama Nikolsky. Nikolsky. En el pemfigoide no hay Nikolsky. No hay Nikolsky.